Me llamo Elena Martín, tengo 27 años, y llevo 4 años y medio casada con Julián Roca. Vivimos en un pueblo del litoral alicantino llamado Benimar, donde los gatos duermen en los alféizares y el pan huele a horno antes del amanecer. Es un sitio donde la intimidad no existe y las conversaciones viajan por ventanas entreabiertas. En Benimar, si pones música alta, la escuchan 3 vecinas y la panadera antes del mediodía. Nuestra vida de pareja se volvió plana, no infeliz, pero sí silenciosa. Julián trabaja por turnos en una fábrica de conservas, y yo, en la parafarmacia que heredé de mi abuela. Nos vemos por la mañana temprano, cuando uno se va y el otro llega. A veces nos saludamos, a veces solo compartimos un beso distraído. Las cenas son pasta, tele y cansancio. Las caricias, pocas. Las palabras importantes, siempre postergadas para el domingo, que llega y se va como si nunca hubiese pasado. Un día, limpiando debajo de la cama, vi una línea de serrín. Pensé que era polvo, pero al mirar bien, noté pequeños agujeros en la madera de la mesita. Carcoma. Probamos con vinagre, luego con un producto de ferretería que olía a demonio. Nada sirvió. Vinieron 2 técnicos del ayuntamiento. Uno dijo, con voz plana, la única solución es fumigar toda la vivienda. Lo ideal sería que abandonen la casa por unos días. Alquilar algo temporal nos era imposible. Mi madre vive en un piso pequeño, y el salón se convierte en dormitorio por las noches. Entonces Julián dijo, podríamos ir a la finca de mi tío Sebastián, en las afueras de La Nucía. Está solo desde que falleció su mujer, y hay espacio de sobra. Me quedé en silencio. A Sebastián lo había visto 2 veces. Era un hombre grande, con el cabello blanco y las cejas espesas. En nuestra boda no me sonrió, solo me observó de forma tan directa que me hizo bajar la vista. Tenía algo en su mirada, algo que no sabía nombrar. Y sin embargo, no teníamos otra opción. La casa estaba perdida entre campos de limoneros silvestres. Una construcción de 2 plantas, con persianas verdes y un porche cubierto de bugambillas. Cuando llegamos, Sebastián abrió la puerta con una camisa de lino clara, sin abotonar del todo, y unos pantalones que parecían no haberse quitado en días. Pasad, dijo, sin añadir más. Nos asignó una habitación en la planta alta. Desde la ventana se veía un limonero tan viejo que sus ramas casi tocaban el cristal. Julián se durmió de inmediato, agotado. Yo me quedé sentada al borde de la cama, mirando la lámpara del rincón, que chispeaba como si respirara. Esa noche, Julián se marchó a su turno de noche. El silencio en la casa era tan espeso que podía escucharse la electricidad del televisor apagado. Yo estaba por acostarme cuando oí unos golpes suaves en la puerta. Elena, dijo la voz grave de Sebastián. Hice caldo. ¿Te apetece? Bajé. Estaba ya sentado en la cocina, frente a un tazón humeante. La luz colgante lo recortaba en sombras. Sus brazos descansaban sobre la mesa. Tenía venas marcadas, manos firmes. Me senté frente a él, algo incómoda. ¿Todo bien? Preguntó sin mirarme. Estoy adaptándome, dije, más tensa de lo que pensaba. Esta casa a veces tarda en abrirse, murmuró. Pero no muerde. Ni yo. Sonrió levemente. Era una sonrisa que no llegaba a ser amable. Algo dentro de mí se tensó. Terminamos en silencio. Subí. Julián dormía. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Soñé con habitaciones abiertas, con pasos tras las paredes. Soñé con Sebastián, aunque no lo recordara del todo al despertar. A la mañana siguiente bajé temprano. Llevaba solo un albornoz blanco corto, con el cabello revuelto. No esperaba ver a nadie. Pero él estaba allí. Frente a la ventana, con una taza en la mano,
en camiseta sin mangas y pantalones deportivos. No se giró. Buenos días, dijo. Buenos, contesté, algo turbada. Me alcanzó el azucarero. Nuestros dedos se rozaron. Fue un segundo. Nada. Pero algo se encendió, como si la piel lo recordara más que la mente. Decidí limpiar el salón. Me puse una camiseta ajustada de color tierra y una falda larga con una abertura en el lateral. Me até el pelo con un pañuelo antiguo que encontré en un baúl. Cuando me vio, se detuvo. Ese pañuelo era de Carmen, murmuró. ¿Tu esposa? Asintió. Pero te queda bien. Subí a un taburete para limpiar el cristal de una ventana. El aire me rozaba las piernas. Sebastián apareció en la puerta. Cuidado con el suelo, dijo. Estoy bien, contesté, sin atreverse a girarme. No se fue. Se quedó allí. Sentí su mirada como si fuera una caricia que no se atrevía a tocar. Bajé del taburete. Él me quitó el trapo de las manos, con una lentitud innecesaria. Nuestros dedos se rozaron otra vez. Nada más, y todo. Esa noche, Julián no volvió. Tenía turno largo. Me quedé sola. Me puse una camiseta larga de algodón que me llegaba a mitad de muslo. Bajé descalza. El suelo estaba frío y suave. Sebastián leía en su sillón. Alzó la vista. ¿No duermes? No podía. Me senté frente a él. No hablábamos. Él me miró. ¿Quieres té? Pregunté. Quiero que te acerques. Lo hice. Me senté a su lado. Sus dedos tocaron mi muñeca. Muy suave. Como si el calor se transmitiera a través de la piel. Estamos jugando con fuego, dije. Yo ya estoy ardiendo, susurró él. Me levanté bruscamente. Subí al cuarto. Pero dejé la puerta entreabierta. Esa noche no dormí. Los días en el campo tienen una forma peculiar de transcurrir, más lentos, más densos, como si el aire se quedara atrapado entre las hojas. Me desperté temprano, antes de que Julián abriera los ojos. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes blancas, espesas como nata. El canto de los mirlos llegaba apagado, húmedo. Me puse una camisilla fina, blanca, de algodón, que usaba solo en casa. Encima, un batín corto de lino celeste, atado apenas a la cintura. Caminé descalza por el suelo de madera que crujía suavemente a cada paso. Bajé a la cocina sin intención de encontrarme a nadie. Pero Sebastián ya estaba allí. Estaba frente a la cafetera italiana, de espaldas, con el cabello húmedo como si acabara de salir de la ducha. Llevaba una camiseta sin mangas de color grafito, que marcaba los hombros y el contorno de su espalda. Pantalones sueltos de casa, oscuros. Cuando me oyó, no se giró de inmediato. ¿Madrugadora? Preguntó con voz tranquila. Un poco, respondí. Me serví café. Me acerqué al ventanal. El campo parecía dormido, cubierto de rocío. Al inclinarme para alcanzar el azucarero, mi batín se abrió levemente sobre el muslo. No supe si él lo vio. Pero su silencio cambió de temperatura. ¿No dormiste bien? Preguntó finalmente. Soñé demasiado. ¿Con cosas que te gustan, o que prefieres no recordar? No respondí. Algunas preguntas no tienen respuesta. Después del desayuno, subí a cambiarme. Me puse una camiseta ceñida color teja y una falda larga con abertura lateral. En el cabello, me até una cinta azul clara que había encontrado en un viejo baúl el día anterior. Me miré al espejo, no parecía la misma mujer de hace una semana.
Mis ojos estaban más despiertos. Decidí limpiar el estudio que había en la parte trasera de la casa. Era una habitación grande, con estanterías repletas de libros, polvo, papeles antiguos y una vieja lámpara de escritorio que titilaba como si dudara de su propia luz. Al entrar, Sebastián ya estaba allí. Había papeles esparcidos sobre el escritorio. Llevaba otra camiseta gris oscura y jeans gastados, sin zapatos. Cuando me vio, alzó la vista y se quedó en silencio unos segundos. «Esa cinta, era de Carmen», dijo. «¿Te molesta que la lleve?» «No. Te queda muy bien». Acomodamos libros en silencio. Nuestros cuerpos se acercaban y alejaban como si fueran parte de una danza. A veces, al girar, nuestros brazos se rozaban apenas. Sentí su perfume sin artificios, limpio, terroso, como madera mojada y jabón. Después del almuerzo, Julián anunció que tenía doble turno en la fábrica. Se fue sin decir mucho, sin preguntas ni gestos. Yo lo observé desde la terraza mientras se alejaba por el camino. Me sentí ajena. Como si lo conociera de una vida anterior. Por la tarde, salí al jardín. Me puse una camiseta larga, blanca, que me llegaba a medio muslo. Debajo, solo shorts de tela suave. Caminé descalza entre las plantas de albahaca, lavanda y hinojo. El sol apenas calentaba. Sebastián estaba recogiendo limones caídos. Tenía los brazos sucios de tierra. Me observó sin hablar. «Hoy la casa está demasiado silenciosa», dije. «No es la casa. Somos nosotros». Nos quedamos allí, rodeados de verde y perfume de cítricos. Me ofreció un limón. Lo tomé. Al hacerlo, nuestros dedos se tocaron. Su tacto fue firme, callado. Como si dijera algo sin palabras. «¿Por qué no preguntas nada?», le dije, bajando la voz. «Porque ya lo sé casi todo». Me quedé muda. Nos miramos. Largo. Su mirada era firme, pero no invasiva. Intensa, pero tranquila. Como el mar antes de una tormenta. Esa noche no subí con Julián. Él no volvió hasta la madrugada. Me quedé en la sala. Me puse una camisola de seda beige, con tirantes finos y espalda abierta. Llevaba encima una manta de algodón por si bajaba la temperatura. Me senté en el sofá, con las piernas recogidas. Leía un libro antiguo, sin prestar demasiada atención. Sebastián apareció desde el pasillo. Llevaba una camisa blanca abierta y pantalones de lino. Estaba descalzo. Caminaba en silencio, como si no quisiera asustar la noche. Se sentó a mi lado. No hablamos. Solo compartimos el sonido del ventilador lento en el rincón y el crujido ocasional de la casa respirando. Nuestros brazos se rozaban. Mi camisola dejaba al descubierto mi hombro. Su mano descansaba a centímetros de la mía. «¿Te da miedo esto?», preguntó sin mirarme. «Me da miedo fingir que no lo siento». Nos miramos. Largo. Luego bajó la mirada. No se acercó más. Pero tampoco se alejó. Subí a dormir. Pero dejé la puerta entreabierta. A la mañana siguiente, la luz entraba con suavidad. Julián dormía, de espaldas. En su teléfono, una notificación iluminaba la pantalla. «Ayer fue perfecto, ¿hoy también?». El remitente era Alba. Una voz dulce, conocida. Deslicé sin querer. Vi los mensajes. No pude leer todos. Bastó uno: «Extraño tus besos». No sentí rabia. Solo vacío. Como si un vaso se hubiera volcado dentro de mí, dejando solo el eco. Bajé. Sebastián estaba en el porche, descalzo,
con una taza de té en la mano. Me vio. No preguntó nada. Pero lo supo. ¿Lo viste? Dijo. Asentí. ¿Estás bien? Estoy despierta. Me senté a su lado. No me tocó. Pero su cercanía era abrigo. Cerré los ojos. Respiré profundo. El aire sabía a romero y a algo nuevo. Ese día no volví a la habitación. Julián comió sin mirarme. Salió sin despedirse. La casa ya no era suya. Y yo, ya no era su mujer. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero no porque fueran iguales, sino porque cada uno cargaba una tensión que no se decía. Como una cuerda que vibra bajo el agua. Julián y yo nos cruzábamos en la cocina, en la escalera, en el pasillo, pero ya no nos rozábamos siquiera. Él no hacía preguntas. Yo ya no ofrecía respuestas. Las noches eran otra historia. Cuando no podía dormir, que era casi siempre, bajaba al salón en silencio, con una manta sobre los hombros y el cabello suelto. Me preparaba una infusión, me sentaba en el sofá y escuchaba el sonido del viento pasar entre los limoneros. Sebastián solía aparecer al cabo de unos minutos. Nunca preguntaba qué hacía allí, nunca explicaba por qué tampoco dormía. Solo se sentaba conmigo. A veces en el sillón de enfrente, a veces al otro lado del sofá. No tocábamos el tema. Ni ninguno otro. Y, sin embargo, todo se decía. Una tarde, mientras limpiaba la parte alta del armario del pasillo, encontré una caja de cartón envuelta con papel de periódico viejo. Dentro había una colección de pañuelos de seda, bordados con iniciales, flores, fechas, nombres. Estaban perfectamente doblados, como si alguien los hubiera cuidado mucho tiempo. Tomé uno color vino, con los bordes negros y una pequeña C bordada a mano en una esquina. Me lo até al cuello. El tacto de la tela contra mi piel era tan suave, que por un momento cerré los ojos. Bajé con el puesto. Ese día llevaba un conjunto que me hacía sentir ligera, una falda de lino natural, amplia, que caía con gracia hasta media pierna, y una camisa blanca con mangas recogidas, finamente abotonada hasta el cuello. Me había recogido el pelo en una trenza floja, que descansaba sobre un hombro. Al bajar al comedor, Sebastián estaba de espaldas, preparando algo sobre la encimera. Llevaba una camisa de manga larga remangada hasta los codos y pantalones de tela gris. Sin zapatos. El suelo fresco de piedra bajo sus pies contrastaba con la calidez de la escena. Cuando se giró y me vio, no dijo nada de inmediato. Su mirada se detuvo en el pañuelo. Era de ella, ¿verdad? Pregunté. Sí, respondió, bajando apenas la voz. Pero te pertenece ahora más que nunca. Nos sentamos a cenar. Julián había avisado que no vendría a dormir esa noche. Turno doble, dijo por mensaje. Lo leí sin emoción. No dolía. Solo pesaba. Durante la cena, la conversación se dio de forma lenta, pausada. Hablamos del tiempo, de los árboles del jardín, de los libros de la estantería. Él me preguntó si alguna vez había querido irme muy lejos. Le dije que sí. Me preguntó si alguna vez lo había hecho. Le dije que no. Después de recoger la mesa, me quedé un rato más, sola, mirando por la ventana. El reflejo del cristal me devolvía una mujer que se parecía a mí, pero distinta. Con los ojos menos asustados. Con la piel encendida de vida, no de culpa. Esa noche no subí a la habitación. Me quedé en la sala, leyendo un libro que ni siquiera intentaba entender. Sebastián pasó, se detuvo al verme y se quedó apoyado en el marco de la puerta. No entró. Solo me miró con esa calma que a veces parece fuego controlado. La luz cálida de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar su rostro.
No dijo nada. Pero antes de subir, dejó su taza de té sobre la mesa. Su gesto era una invitación silenciosa. Yo no la rechacé. Solo me quedé en el sillón, abrazando la manta. Y cerré los ojos. La mañana siguiente fue más clara. El cielo estaba limpio, y el aire entraba fresco por las ventanas abiertas. Me levanté temprano, mientras Julián dormía aún. Me vestí con un vestido sencillo, de algodón gris claro, de tirantes anchos y escote cuadrado. Nada llamativo, pero algo en su caída me hacía sentir diferente. Llevaba el pelo suelto y húmedo, recién lavado, y los pies descalzos. Bajé con paso lento, como quien no quiere despertar el día antes de tiempo. Sebastián estaba en el jardín, regando las plantas. El agua caía suave, haciendo brillar las hojas. Al verme, dejó la manguera a un lado. Caminamos uno hacia el otro, pero ninguno habló de inmediato. ¿Quieres venir?, preguntó, señalando el lado más profundo del jardín. ¿A dónde? A donde no hay caminos, solo sombra. Lo seguí entre los árboles. Pasamos por debajo del gran limonero y entramos a una zona que parecía olvidada por el tiempo. Todo olía a tierra húmeda y savia. Había un banco de piedra cubierto de musgo, y alrededor, las ramas se cerraban como un techo natural. Nos sentamos. El mundo quedó lejos. ¿Por qué no te fuiste nunca?, me preguntó de repente. Porque pensé que resistir era lo mismo que amar. ¿Y ahora? Ahora creo que resistir sin amor es otra forma de rendirse. Él bajó la mirada. Tomó una hoja caída del suelo y empezó a doblarla con paciencia. Sus dedos eran hábiles. Yo observaba el movimiento, sin hablar. Después de unos minutos, dijo: a veces me imagino cómo sería el mundo si uno pudiera elegir de nuevo, con la experiencia ya vivida. Yo no quiero elegir de nuevo, respondí. Solo quiero elegir una vez, de verdad. Nos quedamos allí mucho rato. A ratos hablábamos, a ratos no. Pero el silencio ya no era incómodo. Era piel. Era aire. Esa tarde me senté a escribir una carta. No sabía para quién. No la firmé. La doblé con cuidado y la guardé en el fondo de un libro de tapas verdes que encontré en la biblioteca. Era una forma de dejar constancia de algo que no se podía decir en voz alta. Al anochecer, me puse un camisón largo de tela suave, color crema, con tirantes finos. Encima, un batín de manga larga, cerrado con lazo a la cintura. Me miré en el espejo. La luz de la lámpara hacía que mi figura se viera como una silueta dorada. No quería esconderme. Pero tampoco quería ofrecerme. Solo quería ser. Bajé. En el salón, Sebastián estaba sentado en su sillón, con un libro sin abrir en las manos. Me vio. Se puso de pie. Caminó hacia mí con una lentitud que no era duda, sino respeto. Si te abrazo, ¿te vas a ir?, preguntó. Si no me abrazas, no podré quedarme. Nos acercamos. Su abrazo fue lento, profundo, largo. Como si no abrazara solo mi cuerpo, sino todo lo que callaba dentro de mí. No hubo beso. No hubo caricia más allá de lo que un abrazo puede contener. Pero todo en mí tembló como si el alma se hubiera estremecido entera. Minutos después, subí a la habitación. No cerré la puerta. Y él no subió. Pero esa noche no dormimos ninguno de los dos. Desde aquella noche del abrazo, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio ruidoso, no hubo estallido, ni confesión, ni promesas. Solo un movimiento lento, casi vegetal. Como si una raíz hubiera empezado a crecer en silencio en la tierra húmeda de lo que aún no se nombra. Durante los días siguientes, la casa se volvió aún más extraña.
No por lo que ocurría, sino por lo que no se decía. Julián dormía más fuera que dentro. A veces llegaba de madrugada, olía a perfume ajeno y dejaba la ropa sucia en una silla, como si no importara quién lo notara. Yo ya no lo juzgaba. Solo lo observaba desde lejos, como se observa un objeto que ya no pertenece. Sebastián y yo manteníamos la misma coreografía: desayunos en silencio compartido, roces sin intención aparente, conversaciones aparentemente triviales que llevaban dentro significados más densos. No hablábamos de lo que estaba pasando. Pero todo era eso. Un día por la mañana, abrí la puerta del antiguo cuarto de costura de Carmen. Lo había evitado por respeto, o por miedo. Dentro, el polvo flotaba como si llevara años esperando a alguien que lo entendiera. Había una máquina de coser, una silla con el cojín deshilachado y una percha con 2 vestidos colgados. Uno era beige, de lino grueso, el otro, un verde pálido con botones de madera. Me acerqué al segundo, lo toqué. Estaba limpio. Suave. Me lo probé. La tela era más fría de lo esperado, pero al caer sobre mi cuerpo se adaptó con naturalidad. Me até el cabello en un moño suelto y me miré al espejo ovalado del rincón. Por primera vez, me sentí vestida como una mujer que sabía lo que quería, aunque aún no supiera cómo pedirlo. Bajé. El sol entraba por la galería del costado. Sebastián estaba en el patio, arrodillado entre los naranjos, podando una rama baja. Me vio desde el umbral, se incorporó. Su mirada fue larga. Pero no hubo palabras. Almorzamos juntos ese día. Julián no apareció. La mesa fue sencilla: pan con tomate, aceitunas, un trozo de queso curado. La luz de la lámpara creaba sombras suaves en la madera. Yo jugueteaba con el borde del mantel. Sebastián cortaba el pan con una lentitud casi ceremoniosa. ¿Te das cuenta de que la casa ya no suena igual?, me dijo. Sí. Como si hubiese cambiado de respiración. Tal vez la respiración sea nuestra. Nos miramos. Él no sonreía, pero su mirada estaba encendida. Y yo, no temía esa luz. Después de comer, salimos a caminar entre los almendros que rodeaban el límite de la finca. Llevaba unas sandalias de cuero gastado y una rebeca ligera sobre el vestido. Caminábamos en silencio. A veces hablábamos del clima, de la estación, de las abejas. Pero siempre regresábamos al mismo silencio compartido que nos sostenía sin asfixiarnos. Al llegar a una pequeña colina, nos detuvimos. El viento jugaba con mi falda. Sebastián me alcanzó una ramita de espliego. «Huele como a ti», murmuró. No supe qué decir. Así que no dije nada. Solo lo guardé en el bolsillo del vestido. Aquella tarde me quedé sola. Él tenía que ir al pueblo por herramientas. Julián no avisó si volvería. La casa entera era mía. Decidí darme un baño. Llené la bañera con agua caliente y un puñado de sal gruesa. Cerré la puerta con llave. Me quité la ropa con cuidado, como si me estuviera desvistiendo de una versión vieja de mí misma. Me metí al agua. Cerré los ojos. Escuché mi respiración, lenta. Sentí el peso del agua sobre mi piel. Toqué mi cuello, mis hombros, mi vientre. No con deseo. Con ternura. Como si necesitara saber que todavía estaba entera. Al salir, me envolví en una toalla grande. Me senté en el borde de la cama, con la ventana abierta. Afuera, la luz era color ámbar. La cinta de Carmen seguía sobre la mesilla. Me la até al cabello. Esa noche, me puse un conjunto sencillo, pantalones de lino claro y una camiseta de manga corta, de algodón, suave. No había intención en mi elección. Solo verdad. Cuando Sebastián regresó, me encontró en la cocina,
preparando una infusión de hierbaluisa. Huele a limpio, dijo. Me bañé. Le ofrecí una taza. Se la llevó a los labios. No dijo nada más. Pero al mirarme, su mirada fue una caricia larga. Minutos después, Julián entró sin aviso. Con la chaqueta sobre un hombro y el rostro apagado. Se detuvo al vernos. Su mirada iba de mí a Sebastián. No dijo nada. Solo dejó las llaves sobre la mesa y subió las escaleras. Sebastián me miró. ¿Estás bien? Estoy, en tránsito. Él entendió. No insistió. Esa noche, los tres dormimos bajo el mismo techo. Pero en realidades distintas. Al amanecer, salí al jardín. El cielo era rosa. Caminé descalza sobre la hierba aún mojada. Llevaba un camisón largo, color hueso, y un batín gris fino, apenas abrochado. Me senté en el banco de piedra que daba al campo. Y entonces lo supe. No podía quedarme más tiempo entre dos mundos. No podía seguir esperando que todo se resolviera solo. Pero tampoco quería huir sin haber cerrado bien la puerta. Sentí pasos detrás de mí. Era Sebastián. Hoy estás distinta, dijo. Hoy soy yo, respondí. Él se sentó a mi lado. No dijo nada. Pero tomó mi mano. No con deseo. Con propósito. Elena, no voy a empujarte a nada. Pero si decides quedarte, esta vez tiene que ser porque eliges, no porque no te queda opción. Lo sé. Cerré los ojos. Respiré hondo. El mundo parecía más lento. Al volver a la casa, Julián ya no estaba. Solo una nota sobre la mesa. No decía adiós. Decía, no me esperes. Y, por primera vez, no dolió. Desperté antes del amanecer. La bruma se colaba entre las ramas del limonero como un suspiro tibio. Me levanté despacio, con una calma que no conocía desde hace mucho. Sebastián no estaba a mi lado. Solo el hueco tibio sobre la sábana blanca. Un espacio vacío que no dolía. Sobre la mesita, una nota breve con su letra firme: fui al mercado. Hoy será un buen día. Toqué el papel. Me quedé así unos segundos. Luego me vestí con algo que hacía tiempo no usaba, un vestido blanco, sencillo, de algodón ligero, con botones pequeños y cuello redondo. Era un vestido que antes me parecía demasiado neutro. Hoy me parecía perfecto. Al pasar frente al espejo, me detuve. Me miré como quien ve a alguien que vuelve. Mi reflejo ya no era el de una mujer esperando que algo sucediera. Era el de alguien que había decidido. ¿Qué sabía? Bajé a la cocina. Preparé café. Abrí las ventanas. El aire entraba cálido, con olor a hinojo y a naranja. La casa ya no callaba. La casa ahora hablaba bajito, como un animal que ha dejado de tener miedo. Después de desayunar, decidí subir a la habitación que había sido de Carmen una última vez. No por nostalgia. Por cierre. Saqué de un cajón la cinta bordada con sus iniciales. Me la até al cabello. Me miré en el espejo de marco ovalado. Llevaba semanas usando sus cosas, cruzando sus espacios, leyendo sus cuadernos, tocando sus mantas. Pero no me sentía intrusa. Me sentía continuadora. Ese día, quería despedirme de ella. Recogí algunas prendas que aún quedaban y las doblé con cuidado. Limpié el polvo de la lámpara de noche, sacudí el cojín de su butaca, abrí el armario para que el aire renovara el olor. Dejé el pañuelo que me había regalado Sebastián doblado en el centro de la cama. No por olvido. Por respeto. Al salir,
me encontré con Sebastián en el porche. Traía pan fresco y una bolsa de limones. «Hoy te ves como el primer día», dijo. «Hoy me siento como si recién empezara». Desayunamos juntos en la terraza. El mantel ondeaba con la brisa. Él comía en silencio, con la mirada tranquila. Yo me sentía como si el día fuera una página en blanco, sin miedo a lo que se escribiera sobre ella. «¿Qué vas a hacer con tu casa en Benimar?», preguntó él. «No lo sé. Tal vez volver, solo para despedirme de ella». «¿Y después, te quedarás aquí?». «No lo he decidido. Pero quiero tener la opción». «Eso ya es mucho». Sebastián sonrió, sin pedir más. Al mediodía, me puse a lavar ropa. Me arremangué la blusa y me até el cabello con una cinta beige. El sol pegaba fuerte en el patio, pero el aire seguía suave. Mientras tendía las sábanas, escuché el sonido de un motor. Luego, silencio. El silencio que pesa. Me giré despacio. Julián estaba en el camino de tierra, de pie, con una mochila al hombro. No venía enfadado. No venía con ira. Venía, con sombra. Con los ojos de alguien que ha dormido poco y pensado demasiado. No dije nada. Caminé hacia él. Sebastián apareció tras la puerta, lo vio, y se detuvo. Julián me miró. «¿Es verdad?», preguntó. «Sí», respondí. Bajó la cabeza. «No vine a pelear. Solo necesitaba verte. Saberlo por ti». Me acerqué un paso. No para consolarlo. Para decirle desde cerca. «Tú ya te habías ido antes que yo. Solo que yo tardé más en darme cuenta». Sus ojos se humedecieron. «Lo arruiné todo, ¿no?». «No. Lo dejamos morir. Los dos». Hubo un largo silencio. El campo alrededor vibraba con los grillos, como si quisieran llenar el hueco. «Me iré», dijo. «No voy a quedarme». «No podría». «Está bien». Él me miró una última vez. Luego miró a Sebastián. No dijo nada. Solo asintió. Y se marchó por el mismo camino por donde llegó. Cuando desapareció entre los árboles, dejé salir el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sebastián se acercó. Me abrazó sin palabras. Esa tarde, la luz del sol era más dorada que nunca. Como si el día mismo nos celebrara. Le pedí a Sebastián que me dejara sola un rato. Subí al cuarto y escribí una carta. La última. No a Julián, no a Carmen. A mí. No tienes que pedir perdón por querer sentir. No tienes que quedarte donde ya no floreces. No tienes que fingir para ser digna de amor. Ya basta. Ya eres. Guardé la carta en el libro verde que aún descansaba en el cajón. Cerré la tapa con suavidad. Al caer la noche, me puse un vestido de lino suave, color piedra, con escote cuadrado y espalda descubierta hasta la cintura. No por él. Por mí. El cabello lo dejé suelto, con la cinta azul cayendo entre los mechones. Sebastián estaba en la terraza, leyendo. Me acerqué sin hablar. Él me vio. Cerró el libro. Me tendió la mano. ¿Bailamos? No había música. No hacía falta. Bailamos en silencio. Sus manos en mi cintura. Mis manos en su cuello. Nuestros cuerpos marcando un ritmo que no era de pasos, sino de respiración. Esa noche, dormimos juntos otra vez. Pero no solo dormimos. Descansamos. Como quien al fin ha llegado a casa. Al amanecer, la luz entró clara y blanca.
Sebastián aún dormía. Yo me levanté despacio. Bajé al cuarto de Carmen, solo por última vez. Pero algo había cambiado. La cinta que había dejado sobre la cama ya no estaba. No había nadie más en la casa. No había viento. No había desorden. Solo ausencia. Y sobre el cojín de la butaca, una flor de lavanda fresca. Me quedé en silencio. Y la casa sonrió.